Hola a todos. La madre de la niña que fue encontrada sola entre la frontera de México y Estados Unidos ya fue contactada. Quédese conmigo y vamos a ver lo que la madre cuenta de lo que tuvo que hacer para trasladar a la niña desde Centroamérica hacia la frontera entre México y Estados Unidos. También vamos a ver qué está haciendo el gobierno mexicano para dispersar y detener a las caravanas que están viniendo en su territorio y que su meta es llegar a Estados Unidos, pero el gobierno mexicano está usando tácticas para detenerlos y dispersarlos. Venezuela, mamá. Venezuela? Sí. A little girl, just 4 years old, smuggled across the border all alone, carrying nothing but a scrap of paper with a phone number and the name Mama Patty. ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? Estados Unidos. Este es el video donde el agente de inmigración le hace varias preguntas a la niña y ella responde que va donde la mamá y el papá y que ellos están en Estados Unidos. También ella trae, como pueden ver, trae un papelito amarillo donde trae el nombre de la mamá y trae un número de teléfono para contactar a la mamá. En este fin de semana, desde el sábado, desde el domingo aproximadamente hasta hoy, o por lo menos hasta el momento que se dio esta noticia de este reportaje que estoy presentando, se habían encontrado aproximadamente, oigan bien, 100 niños que no están acompañados, incluyendo a la niña que estamos presentando. O sea, en este momento, en estos días, aún están viniendo niños solos que se encuentran en la frontera. Que normalmente lo que hacen los padres, contratan a alguien que los traiga desde sus países. Cuando llegan a la frontera, estas personas que los traen hacen que los niños caminen para donde están los agentes de inmigración, pero ya los niños van solos. Esa es la forma en que entregan a los niños en la frontera. Ahora, estas personas que traen a los niños, claro, vienen pagándoles miles de dólares porque traigan a la niña. Y como es lógico, la persona o el padre que esté en Estados Unidos esperándola o esperando a estos niños, pues ellos no tienen documentos. Claro, porque si tuvieran documentos, hubiera otra forma, ¿verdad?, para hacer la petición legal para estos niños. Pero lo hacen de esta forma porque no tienen otra opción para hacerlo. Ahora, como yo decía en el otro video que grabé, ¿cómo alguien puede atreverse a hacer algo así? ¿Cómo alguien puede atreverse a tener un hijo y que ese niño se venga desde El Salvador o de cualquier país de Centroamérica, Honduras, Guatemala, y que se venga con una persona que tal vez no conoce ella, que no sabe quién es, y que esa persona la traiga sola por todo ese camino? Y que cualquier problema, cualquier eventualidad le puede pasar a ella, a esta niña. Tal vez en algún momento no sea intencional, ¿verdad?, de la persona que lo trae. Puede ser de cualquier forma, un accidente, puede ser una banda que los encuentre en el camino. De cualquier forma, esta niña puede sufrir en el camino, puede sufrir una tragedia, lo que sea. Y a estos padres no les importa eso. O sea, ¿qué corazón tienen? Yo me pregunto qué corazón tendrá un padre para poder mandar a una niña de esta forma y que una persona desconocida la traiga hasta la frontera de Estados Unidos y la libere, la deje que camine para que los agentes de inmigración de Estados Unidos la tomen. Veamos el momento cuando el periodista llama a la mamá de la niña y ella le responde esto. Why was your daughter alone at the border? I found a coyote and I paid for them to bring her to me. She came alone. It was just the coyote. The last time I talked to my daughter was Saturday, and I haven't heard anything since. They told me that the coyote had already handed her over to another coyote, but I don't know anything else about her. And ma'am, how much did you pay for her?
Well, normally they charge $4,500 from Honduras. Patty admits to me over the phone that she paid human smugglers in Honduras and Mexico to smuggle her 4-year-old daughter into the United States. Patty says she was unfamiliar with the smugglers who were responsible for her daughter and that they stopped answering her calls the closer her daughter was to the U.S. border. Did you know the coyotes or not? No, no sé nada de ellos. No, I don't know anything about them. I had one of their numbers, but they're not answering me. They told me they were done with their job, delivering my daughter to immigration. Patty says she's very happy to hear the news that her daughter is now in the United States and is waiting for federal officials to release her daughter to her in South Carolina. But these scenes of young children traveling alone on the border are becoming the new normal. A través también del número de teléfono que la niña traía, los agentes de migración ya se contactaron con ella y le dijeron que tenían la niña, que la niña estaba con ellos. Entonces ella solamente está esperando el momento en que los agentes de migración o los agentes federales se la entreguen. Bueno, vamos a ver qué sucede más, ¿verdad? En este caso, esta es una niña que vino desde Honduras, tiene 4 años. Según lo que dice la madre, cuando el coyote se la traía, solamente venía el coyote y la niña. Y cuando ya llegó aquí, según lo que dice ahí, se le entregaron a unos coyotes mexicanos y los coyotes mexicanos la entregaron a los agentes de inmigración. O sea, lo que hicieron fue soltarla, la hicieron caminar para que los agentes de inmigración la tomaran. Ahora la señora, que según el papelito se llama Patty, está esperando cuándo le van a entregar a la niña aquí en Estados Unidos. Bueno, casos como estos han habido miles, y ya se sabe que por traer niños así se ha perdido aproximadamente 350,000 niños que no se sabe dónde están. O sea, muchos padres intentaron traer a sus niños de esta forma, pero esos niños se perdieron. Oigan bien, se perdieron. Y aún hay personas que siguen haciendo esto mismo. Siguen trayendo niños de esta manera, sabiendo lo que ya ha pasado. Entonces, queda en la conciencia de cada quien, ¿verdad? Cada quien mira qué tipo de conciencia tiene para traer un hijo así. Pueden decir que aman a su hijo, pero yo me pregunto, ¿de veras aman a su hijo? Que son capaces de hacer que su hijo venga así, de esa forma, sola, con una persona desde Honduras hasta llegar a la frontera de México. ¿Eso es amar a un hijo? Bueno, eso me pregunto yo, ¿verdad? La doctora Claudia Sheinbaum ha estado comunicándose con Donald Trump. En estos días tuvieron comunicación y hablaron de varias cosas. Entre esos temas estuvo lo de migración. En estos días el gobierno mexicano de veras ha estado trabajando para controlar esto. La verdad es un problema. Cada día están entrando personas al territorio mexicano. Entonces el territorio mexicano está tratando de controlar estas caravanas que vienen en miles de personas con rumbo a Estados Unidos. Ellos están usando una forma para poder dispersarlos o por lo menos poder contenerlos. Vamos a ver ahorita algo acerca de eso. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar
en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países. Reconoció este esfuerzo que se está haciendo y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está... Exacto, la presidenta mexicana está trabajando, el gobierno mexicano está trabajando para controlar estas caravanas. Ellos han hecho varias formas, han utilizado varias tácticas para poder, en primer lugar, atenderlas, ver qué estas personas necesitan. A algunas hasta les han ofrecido trabajo, a algunas les han ofrecido hasta educación, les han dicho quédense en México, aquí pueden estudiar, aquí pueden trabajar, aquí pueden hacer su vida. O sea, el gobierno mexicano, yo he visto que siempre ha estado abierto, ¿verdad?, para apoyar a estas personas. Pero estas personas están empecinadas en venir a Estados Unidos. O sea, ellas vienen de sus países supuestamente huyendo de la violencia. O sea, muchas veces ponen eso como en primer lugar, que están huyendo de la violencia de sus países. Por ejemplo, en Venezuela o por ejemplo en Centroamérica. O que están huyendo porque los persiguen. Pero llegan a México. Y en México está en otro país. Es muy difícil que una persona que los persiga los encuentre en México, en un país tan grande. ¿Y por qué no aceptan? ¿Por qué no aceptan quedarse en México? Sino que quieren venir a Estados Unidos. ¿Ah? Quieren venir acá. Entonces al final no es el motivo porque los persigan. No es porque piden asilo porque los están persiguiendo en sus países, sino porque quieren venir a Estados Unidos, según ellos, al sueño americano. Quieren estar acá. Bueno, esta es una de las tácticas que ha usado el gobierno mexicano para poder dispersarlos. La estrategia de dividir a los grupos en diferentes estados parece ser una táctica deliberada para evitar que grandes concentraciones de migrantes generen conflictos o tensiones en comunidades locales. Sin embargo, esto ha provocado que cientos de personas, incluyendo familias con niños pequeños, queden varados en condiciones precarias, dependiendo de la ayuda de locales o incluso de turistas. Las autoridades migratorias han defendido esas acciones como necesarias para mantener el orden y evitar la saturación de recursos en puntos críticos como Tapachula o la Ciudad de México. Llevarlos en autobús más al norte, eso les ofrecen entre comillas, porque acaban en Yucatán, en Morelia, Michoacán o en Acapulco, Guerrero. Cuando alguien viene a otro país y va a otro país y lo hace de una forma ilegal y lo hace de una forma a la fuerza, como estas caravanas normalmente entran a México, rompiendo portones y sobrepasando las vallas de los agentes y respetando las leyes, y ellos vienen reclamando derechos, que según ellos tienen derechos en un país que no es de ellos y al cual han irrespetado. Entonces, este país, México, tiene sus compromisos. México tiene obligaciones que cumplir. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mexicano es dividirlos. Ellos los suben a buses y los dispersan a diferentes lugares, porque así, cuando tienen esas personas en diferentes lugares divididos, ellos pueden desconcentrar recursos. O sea, no van a usar muchos recursos concentrados en un solo lugar, sino que los van a dividir. Además de eso, la concentración de miles de personas en un solo lugar es una molestia para los habitantes de esas zonas. A cualquier ciudad o pueblo donde estas personas se van y se quedan ahí, por ejemplo en los parques o en las calles, es una molestia para los habitantes. Estas caravanas ya no son vistas como al principio, como hace años, en que la gente venía y les ofrecía comida, les ofrecía ropa y les ofrecía muchas cosas para que estas personas pudieran ir en su camino más fácilmente. Ahora no. Porque ahora en estas caravanas vienen mucha gente
que cuando vienen delinquiendo. Ya no son todos entre esos miles que vienen para hacer el bien, que vienen para trabajar. No, hay unos que vienen delinquiendo. Entonces lo que está haciendo el gobierno mexicano es esto ahorita. Los pone en buses, los divide. Entonces vienen, algunos van a dar, por ejemplo, a Acapulco, así como el mapa que les mostré, a diferentes zonas del país. Entonces ahí ellos tienen que decidir, los migrantes tienen que decidir, o siguen su camino, o ven cómo hacen, o regresan a sus países. El gobierno mexicano ya está trabajando duro, bueno, ha estado trabajando ya varios días, ya creo que tiene meses tratando de ver cómo controla esto. Entonces, ahorita se está intensificando. Entonces, esas personas que están aún en sus países y quieren venir de esta forma, piénsenlo porque en México no la van a hallar tan fácil como antes. Ya no va a ser tan fácil. Y les voy a contar algo también. Desde el momento que Donald Trump tome la presidencia en Estados Unidos, los demás países también van a imponer sus leyes para controlar estas caravanas, estas migraciones. Ya no va a ser tan fácil. Esta gente que viene de Sudamérica, ya en Panamá la tienen difícil. Ahora va a ser Costa Rica, Nicaragua, bueno, Nicaragua no sé, pero Guatemala, Honduras, creo que Honduras todavía, El Salvador, todos esos países ya no va a ser tan fácil para que estos migrantes pasen. Bueno, muchas gracias y los miro pronto.